Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Quiero que por favor abra su Biblia en el Salmo 51. Salmo capítulo 51. Estaremos leyendo desde los versículos 7 hasta el versículo 19. Salmo 51, versículos 7 al 19. Dicen las Escrituras: Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Oremos. Padre, una vez más acudimos a ti, Señor de misericordia, Dios de toda consolación, rogándote en este momento, Señor, por la predicación de tu santa palabra. Nos hemos reunido, Señor, como ovejas de tu prado, a rogar ahora por el alimento espiritual para nuestras almas. Quieras tú, Señor, por tu gracia, por medio del Santo Espíritu, edificar en este momento a tu iglesia, Señor. Por eso te rogamos, perdona nuestros pecados, Señor. Por eso te rogamos que nuestros pecados no sean impedimento para ver tu obra en nosotros y en medio de nosotros. Hemos venido a rogar tu perdón, Señor. Hemos venido a rogar que seas tú, Señor, bastando en todas, Señor, las debilidades de quien predica, las debilidades de quien escucha. Atiéndenos en este momento, Señor, y por tu Santo Espíritu, enséñanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Permítenos ver a Cristo, Señor, esta mañana por medio de la predicación y ver, Señor, la salvación que tú quieres ofrecernos. Ayúdanos, Señor, a esto. Sin ti es imposible, lo reconocemos. En el nombre de Jesús te imploramos estas cosas. Amén. Amados hermanos, seguimos una vez más hablando acerca de un tema muy importante para nuestra vida cristiana, y es el hablar acerca del verdadero arrepentimiento, la verdadera confesión de nuestros pecados. Veíamos en un principio cómo David fue tentado y pecó con Betsabé, y cómo este pecado lo llevó a cometer otros pecados, y poco a poco su corazón se fue endureciendo. Veíamos cómo el Señor enviaba al profeta Natán una muestra de ese amor que el Señor tenía por David, obviamente, y lo confrontaba con aquella parábola, aquella historia, y veíamos el corazón de David siendo duro, viendo su justicia. Claramente decía que eso era un acto injusto, pero viendo su justicia aplicada hacia afuera y no aplicando una justicia hacia lo interior. Pero el profeta enviado por el Señor le dice que él era ese varón que había pecado de manera tan grave. Veíamos cómo el corazón de David se llenaba de mucha tristeza, y en lugar de correr de la presencia del Señor, en lugar de tratar de esconder su pecado una vez que fue descubierto, lo que hace es ir a la presencia del Señor
Y era lo que veíamos en los primeros 6 versículos. Cómo es la verdadera confesión de pecados, cómo David inicia su confesión delante del Señor. Y lo primero que nos enseñaba el salmista era precisamente lo que cantábamos: acudir a Dios conforme a su piedad, a su misericordia, pidiéndole que conforme a la multitud de sus misericordias trataran el tema del pecado de David. No con ira, no con juicio justo, claramente David iba a perder, sino más bien acudiendo a la misericordia del Señor, acudiendo a ese Dios que había prometido, le había hecho tantas promesas al profeta, al David, perdón. Entonces veíamos que él se acercaba precisamente pidiéndole al Señor que borrara sus pecados, que borrara sus culpas y que limpiara su corazón. Pero veíamos también que la manera en cómo debemos confesar nuestros pecados es no excusándonos. Verdaderamente ese no es un verdadero arrepentimiento cuando vamos a confesar nuestros pecados y tratamos de justificarnos, tratamos de esconderlos. David no lo hizo, ¿verdad? David nunca le dijo: Señor, tú debes perdonarme porque yo soy el rey David, soy el hombre conforme a tu corazón, por lo tanto perdóname. David no lo hizo así. Veíamos que el verdadero arrepentimiento comenzaba cuando el pecador dejaba de mirarse a sí mismo y se exponía sin reservas ante la luz del Señor, precisamente para que pasara lo contrario a lo que el hermano nos leía hoy en Juan capítulo 3. Los malos no quieren venir a la luz para que sus malas obras no sean reprendidas. Caso contrario, debe ser nuestro caso. Debemos ir a la luz. Debemos confesar nuestro pecado con sinceridad, ¿verdad? Lo veíamos. El salmista expresa: tú amas la sinceridad, Señor, en lo íntimo tú amas la verdad. Y miren, no debemos pedir perdón mientras nuestro corazón estamos pensando en volver a realizarlo. Debemos aprender a pedir perdón. Miren, muchas veces nosotros vamos al Señor y le decimos: Señor, perdóname, porque he pecado contra ti, con nuestra boca. Y en nuestro corazón estamos muchas veces maquinando cómo volveremos a cometerlo. O muchas veces mientras le decimos al Señor: Señor, perdóname este pecado, con nuestro corazón estamos diciendo: ¿cómo voy a volver a hacerlo? ¿Lo voy a disfrutar de nuevo? ¿Lo volvería a hacer si tengo la oportunidad? ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor a pedirle perdón sin sinceridad? El verdadero arrepentimiento, entonces veíamos en David producía lo que produjo al hijo pródigo el haberse apartado de su padre. El hijo pródigo, recordamos la parábola en Lucas capítulo 15, siente un dolor en su corazón. Una vez ha visto que su pecado lo único que ha hecho es traerle males, recuerda a su padre. Reconoce y se duele en su corazón y desea volver a él. Así que debemos entender que si bien nuestra confesión debe ser algo que nos duela, no es un callejón sin salida, no. El Dios que revela nuestro pecado, como lo veíamos, lo que hace es, más bien, antes de buscar nuestra destrucción, busca conducirnos a su gracia. Ese es nuestro Señor. Claramente la ley nos hiere, pero la misericordia nos sana. Claramente esas verdades nos humillan, pero es ahí donde la gracia entonces nos levanta. Así que a partir del versículo 7, lo que vamos a ver hoy, David ya no solo reconoce lo que es delante de Dios, no, sino que clama por lo que solamente Dios puede hacer en él. Este texto nos va a mostrar que la restauración no es una obra del esfuerzo humano, sino un acto soberano de la gracia divina, que es la que nos limpia y nos envía nuevamente a ese pecador que ha sido limpiado al servicio, a depositar su vida al Señor, y es lo que vamos a ver hoy. Así que lo vamos a ver en 4 puntos. Primero vamos a ver que Dios limpia profundamente al pecador arrepentido. Como segundo punto veremos que Dios crea un corazón nuevo y sostiene al restaurado por su espíritu. Como tercer punto veremos que Dios restaura al pecador para hacerlo un testigo de su gracia. Y como último punto
pero no menos importante, veremos que solamente Jesucristo es el sacrificio perfecto. Así que iniciemos con nuestro primer punto. Primero, Dios limpia profundamente al pecador arrepentido. Del versículo 7 al 9. Dice el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amados hermanos, el pecado no solo produce una culpa legal delante del Señor, sino que más bien también genera una profunda sequía espiritual en nuestras almas. David no describe su condición con palabras suaves, sino más bien que lo usa o lo utiliza palabras muy extremas. Utiliza palabras como que huesos quebrantados, porque no solo se trata de un dolor físico, no, es un sufrimiento interior que acompaña a la disciplina. Cuando nosotros los creyentes queremos persistir en el pecado, el Señor produce un dolor profundo en nuestras almas, en sus hijos una vez han pecado y cuando éste debe confesarlo delante de Dios. Ese es el peso del alma que sabe que ha ofendido a Dios, pero aún no ha sido restaurada plenamente. Miren, hermanos, iglesia, el pecado apaga el gozo porque rompe nuestra comunión con el Señor. No elimina la relación filial con Dios. No estamos diciendo que aquel a quien el Señor ha llamado hijo deja de ser hijo. No, él sigue siendo hijo, pero sí oscurece esa experiencia de la gracia. El corazón se endurece, la conciencia se vuelve pesada, la oración que antes gozábamos se vuelve forzada. Esa adoración que le rendíamos a Dios ya pierde su frescura, ya no disfrutamos estar en la presencia del Señor, ya no disfrutamos ir a la iglesia, ya no disfrutamos cantar los himnos, los salmos, dejamos de disfrutar la predicación. Hermanos, nuestros corazones empiezan a endurecerse. Por eso David entonces no solamente pide un alivio emocional, sino que clama por una obra mucho más profunda. Él dice: hazme oír gozo y alegría. Miren, muchas veces ni siquiera el Señor ha dejado de hablar por su palabra. Sencillamente nuestros corazones se han alejado tanto del Señor que ya no sentimos la capacidad de alegrarnos en Dios. El salmista está diciendo precisamente eso. Es como si él dijera: Señor, he perdido la capacidad de alegrarme en ti. Vuelve a hablarme con esa voz de gracia. Señor, hazme oír gozo y alegría. Era un hombre que seguía reinando, pero que su corazón estaba oscuro. Su corazón había dejado de sentir lo que había sentido en el momento en que el Señor empezó a usarlo. Perdió la alegría. Y miren, este principio, el principio de sentir tibieza y oscuridad, atraviesa toda la Escritura. No solamente lo vemos aquí. Isaías declara con claridad en Isaías 57:21. Miremos lo que dice el profeta. Isaías 57:21. Miren, el profeta es claro y dice: no hay paz para los malos. Sencillo, Isaías 57:21. No hay paz para los malos. Claramente lo estaba viviendo el salmista. Mientras el pecado no es confesado, nunca va a haber una paz verdadera. Nunca va a haber un descanso profundo en nosotros. En contraste, la Escritura nos enseña que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Hay una distinción clara. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, hay oscuridad, hay sequía, nuestra familia lo notan, los hermanos lo notan, nuestros compañeros lo notan. Ya deja de ver el gozo en el creyente. Una vida que, aunque imperfecta,
camina en arrepentimiento y dependencia de Dios, claramente crece en claridad, crece en gozo y estabilidad espiritual. No un alma que no ha confesado sus pecados delante del Señor. Y aquí este punto es donde muchas veces podemos confundirnos, porque es tal la oscuridad a la que nosotros podemos estar expuestos por no confesar nuestros pecados correctamente, que pensamos que hemos perdido la salvación, pero no es lo que ha sucedido. No es que el creyente por sentirse de esta manera ha perdido su salvación, pero sí han perdido el gozo de la salvación. Continúan asistiendo, sirviendo, incluso hablando de Dios, pero por dentro viven secos, están cansados y están espiritualmente insensibles. ¿Cuántas veces no nos puede pasar que vayamos a enseñarle a una persona y nosotros en nuestro interior no estamos sintiendo lo que le estamos predicando? ¿Cuántas veces le podemos decir, es que usted debe vivir en alegría? Es que usted cuando confiesa sus pecados, Dios ha prometido perdonarlo y limpiarlo. ¿Cuántas veces nosotros hablamos y nosotros en nuestro interior podemos estar secos? Precisamente porque podemos servir, pero interiormente podemos estar oscurecidos. Y no es falta de fe, es falta de una genuina confesión de nuestros pecados. Porque el gozo del cristiano no se restaura con más actividad religiosa. ¿Cuántas veces queremos, bueno, voy a volver a servir con alegría porque seguramente me sentiré bien? Pero hemos dejado lugar secreto. Nunca hemos estado delante del Señor. Así que verdaderamente esto no restaurará nuestro gozo. Servir al Señor no restaurará nuestro gozo, sino más bien con un corazón quebrantado que vuelve humildemente a la gracia. Claro, el apóstol Juan lo expresa con sencillez, una sencillez pastoral. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Porque el orden es importante. Esto está escrito en un orden, porque el orden es importante. Confesión, limpieza y una comunión restaurada. El orden implicado aquí debemos llevarlo nosotros también a la práctica. El gozo no regresa porque el creyente se sienta mejor consigo mismo. ¿Cuántas veces? Hasta que yo no esté bien, entonces ahí sí no voy al Señor. Hay cristianos que están tan poco maduros que lo que piensan es que hasta que no estén bien, hasta que no sientan en su vida un gozo, la alegría, entonces no voy a ir al Señor. Pero no. Verdaderamente nosotros debemos ir al Señor para que caminando en su luz, Él nos regrese el gozo y la alegría. Segundo, Dios crea un corazón nuevo y sostiene al restaurado por su Espíritu. Dios crea un corazón nuevo y sostiene al restaurado por su Espíritu. Versículo 10 y el 12. Y lo cantábamos esta mañana. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, hermanos, entiende que el problema del pecado no es algo que se resuelva con unos ajustes externos. Y es la verdad que nosotros debemos incluso predicarle al inconverso. La restauración o que el Señor cree en nosotros un espíritu nuevo no sucederá con promesas de cambio. Muchas veces prometemos al Señor, Señor, yo no lo volveré a hacer. Señor, si eso vuelve a pasar, si yo vuelvo a exponerme a esa tentación, yo la voy a vencer. Cuando estamos enfrentando las consecuencias de nuestro pecado, Señor, si tú haces que esto deje de pasarme, que yo no me sienta más así, yo prometo servirte. Señor, si tú haces que nadie se dé cuenta de mi pecado, yo ya no voy a volver a cometer eso. Y vemos que el resultado es totalmente lo contrario.
Porque no le estamos pidiendo a Dios que actúe en nosotros, sino que le prometemos que en nuestras fuerzas lo haremos y cuando nos damos cuenta, hemos vuelto a caer. Es por eso que no se logra este cambio que queremos, no se logra ni siquiera con disciplina personal. Por eso en su oración, en la oración que el salmista nos muestra, él va al centro del asunto y él le ruega a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra que el salmista utiliza aquí, la palabra crear, es la misma palabra de Génesis capítulo 1, versículo 1 en la creación. Esta palabra está reservada en la Escritura exclusivamente para la obra soberana de Dios. David no pide ayuda para mejorar. Él no dice que quiere mejorar lo que ya es, no, él pide una intervención divina que produzca algo que no existe por naturaleza en él. Aquí el salmista nos muestra que él tiene una comprensión espiritual muy profunda. Porque nosotros creemos que la Escritura enseña claramente que el pecador no puede ir a Cristo, no puede ir. Bueno, el salmista nos lo está demostrando. Lo leíamos hoy en Juan capítulo 3. Si usted no nace de nuevo, si el Señor no crea algo nuevo en usted, usted no va a poder ver la maldad de su pecado y no va a poder ver la salvación del Señor. Por lo tanto, no va a poder entrar al reino de los cielos. Aquí David nos demuestra que el pecado no es, en una última instancia, un problema de hábitos. No, es un problema de naturaleza, de naturaleza. No brota principalmente de las circunstancias externas, sino que brota del interior del hombre. ¿Por qué nosotros debemos predicar con compasión? Porque son muertos y interiormente están muertos. El pecador está interiormente muertos y necesitan una intervención del Espíritu Santo para nacer de nuevo. Jesús, nuestro Señor, lo confirmó después. El Señor Jesucristo, acompáñeme a Mateo capítulo 15, versículo 19, por favor. Mateo 15, 19. Desde el 18 el Señor nos está enseñando algo que todos nosotros debemos conocer y el Señor les está enseñando acerca de las obras externas y les dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mientras el corazón permanezca sin una verdadera transformación, cualquier reforma que usted se proponga será superficial y claramente será temporal. Claramente llegará un momento en que, durará un par de meses, evitando las tentaciones, evitando el pecado. Incluso hay personas que duran hasta años, pero un momento a otro, por estar queriendo hacerlo con su propia disciplina, caen. Por eso David, miren, el salmista no dice lo que muchas veces puede decir el creyente: Señor, corrige mis caminos. No, el salmista va al Señor y con su corazón tan quebrantado ha pecado contra el Señor. ¿Contra quién? Contra ti solo he pecado. Así que él dice: Señor, transforma la fuente de mi vida. Este clamor que el salmista lanza está anticipando esa promesa del nuevo pacto que el Señor hizo en Ezequiel 36, algo que conocemos todos. El Señor promete: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
A esta es la verdadera restauración. Siempre, siempre, hermanos, comienza con una obra creadora de la gracia soberana. No es el hombre cambiando para agradar a Dios. ¿Cuántas veces, incluso al dar testimonio, un creyente puede decir, yo dejé ese mal hábito, yo lo hice, yo dejé de beber, yo dejé de ver contenidos sexuales en internet, yo dejé de maltratar a mi esposa, dejé de tratar mal a mis hijos, yo lo hice, yo lo hice. No, hermanos, no es el hombre. La escritura es clara, es Dios obrando en el hombre para producir un cambio real. La gloria siempre será para Él. Una vez que el hombre le ha pedido al Señor, Señor, crea en mí un corazón nuevo, entonces es la obra de Él. Por naturaleza no lo podemos hacer. La conducta transformada es el fruto, pero no es la raíz. La raíz siempre se da la obra soberana del Señor. No es entonces correcto cuando oramos al Señor haciéndole promesas. Debemos pedirle a Él, reconocer, como diría un predicador, que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Señor, ayúdame. Miren, una oración de un puritano, precisamente voy a citarle, y él oraba de la siguiente manera: crea en mí, oh Cristo, un nuevo corazón y renueva en mí un espíritu recto. Y entonces verás cómo te serviré como una nueva criatura, en una nueva vida, de una nueva forma, con una nueva lengua, con nuevas costumbres, con nuevas palabras y nuevas obras, para la gloria de tu nombre y para ganar a tu fe otras almas pecadoras. Señor, si tú me dejas como estoy, si simplemente yo dejo de cometer esos pecados, Señor, te seguiré sirviendo con mis mismos pensamientos. Señor, mis palabras no van a cambiar en su raíz. Diré buenas palabras, mi corazón seguirá alejado de ti. Señor, entonces, obra en mi interior. Pero incluso orando de esta manera, David sabe que incluso si su corazón es renovado, no puede vivir independientemente de Dios. No puede. Claramente usted puede decirle a un hermano, usted ha nacido de nuevo. Usted es un hijo de Dios. Pero no lo han enseñado en varios sermones. La dependencia. Separados de mí, nada pueden hacer. La vid, bueno, entonces unidos deben de estar sus pámpanos, si no, no habrá fruto, nos enseñaba el hermano. Por eso añade una súplica que es aún mucho más profunda. Señor, créame un corazón nuevo, pero no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas en muchas religiones van a las iglesias porque su mayor temor no es perder el trono? Su mayor temor más bien no es perder la autoridad o la reputación. No, usted debe ir porque su mayor temor es perder la presencia favorable del Señor. Nosotros debemos quitar la hipocresía en nosotros porque verdaderamente le pedimos perdón al Señor con tal de que mi familia no se destruya, de que mi relación con mis compañeros vaya mejor. Señor, he pecado contra usted, sí, pero no quiero que las consecuencias que esto puede traer a mi vida social me alcancen. Nuestra relación, bueno, Señor, no pasa nada. Como a Dios no le vemos, como Él es bueno y no sale su dedo a señalarnos delante de las personas, pensamos más en las consecuencias externas. Pero no es lo que el Señor quiere. Debemos decirle, Señor, no quites de mí, no me eches de tu presencia. ¿Buscar agradar a los hombres, dice Pablo? No, si buscar agradar a los hombres, ya no puedo agradar a Dios. Es este corazón. Porque si alguien había sido testimonio de lo que pasaba cuando Dios quitaba su espíritu de una persona, era David. David había visto en Saúl el resultado devastador de un liderazgo sin la presencia del Espíritu Santo.
Veamos Primera de Samuel, capítulo 16. Echemos una pequeña mirada allí. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Actividad sin comunión la podemos tener. Una autoridad sin unción la podemos tener. Un poder externo sin vida espiritual, claramente un hombre la puede tener, pero sin la presencia. Pasará como Saúl, simplemente el Señor ya no se agradará de él. Entonces más bien el Señor se preparará para él, un hombre conforme a su corazón. Y aquí es importante también entender que David no está temiendo perder su salvación. No, él está manifestando más bien un temor santo frente a una disciplina divina. El verdadero arrepentido no se aleja de Dios por miedo, no. Porque también puede haber eso en nuestros corazones, cuando hay una mala teología en nosotros, cuando no vamos a las Escrituras, cuando hay hombres que aplican mal la justicia de Dios y hablan mal de su ira, crean en el creyente un miedo. Entonces yo no voy a ir al Señor porque seguramente al ser tan santo, al ser Él un juez justo, al estar airado contra el malvado, no me va a recibir. No, nosotros los hijos de Dios vamos a Él con humildad, con reverencia, con confianza. Acérquese confiadamente al trono de la gracia. David entiende que la vida espiritual no se sostiene por fuerza humana, sino por la dependencia constante del Espíritu del Señor. Como declara el salmista en otro lugar, el salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, vuélveme el gozo no está afuera, el gozo está en tu presencia. Donde la presencia de Dios se eclipsa, claramente ahí nuestras almas se van a marchitar. Vuélveme el gozo de tu salvación. Otra vez recordemos la parábola del Señor en Lucas, capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Él está disfrutando su pecado. Está viviendo su vida como quiere. Ya gastó la fortuna, la herencia de su padre. Pero cuando pasa a la hambruna y tiene que cuidar los cerdos, recuerda, ¿dónde estaba yo bien? ¿Dónde estaba yo bien? En la casa de mi padre, sus criados, su comida no le falta. Claramente, miren, el salmista dice, contra ti he pecado. El hijo pródigo dice, iré a la casa de mi padre y he dicho, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero recuerda, es en la casa de mi padre, donde hay verdadera plenitud, donde hay verdadero gozo. Este punto debe tener para nosotros un peso pastoral muy grande. Porque muchos cristianos tratan de vencer el pecado con determinación humana, reglas más estrictas. Ya no veré el celular, ya dejaré mi celular a un lado. Claramente, si es una tentación para usted, dice el Señor, si su mano es tentación, córtela. Pero no, incluso ni haciendo eso, si no hay una transformación verdadera. ¿Cuántos hombres no puede pasar en el corazón que dicen ya quiero dejar de sentir atracción por las mujeres que no sean mi esposa? Dejaré mi celular. Y van por la calle, ven a una mujer hermosa y su corazón se inclina a eso. Su corazón no ha sido transformado. Es por eso que debemos buscar algo mucho más allá, una dependencia real del Espíritu. El resultado suele ser frustración, ser hipocresía cuando lo intentamos en nuestras fuerzas. Nos volvemos hipócritas, fariseos. Porque la misma palabra nos enseña, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice Zacarías capítulo 4. Así que la restauración verdadera produce una vigilancia espiritual, humildad constante y una desconfianza de la propia carne.
No, no debemos olvidar lo que nos enseña la palabra. Venga, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, si por el Espíritu, una dependencia del Espíritu, para poder entonces, una vez el Señor nos ha dado un nuevo nacimiento, perseverar, como nos enseñaba el pastor, cuidando nuestra salvación. Es algo que nosotros debemos hacer, pero en dependencia y la ayuda siempre del Espíritu. Nosotros nunca podemos modificar podemos más bien modificar nuestra conducta externa y aún así no estar verdaderamente restaurados. Y está llena a veces la iglesia de eso. Verdaderamente, cuán fácil. Y lo vemos también en Pablo. Cuántas veces vemos hombres, hermanas, también que quieren servir al Señor, que sirven y en su casa, a solas, su vida no tiene gozo, porque nunca han podido vencer ese pecado, precisamente porque no han dependido totalmente del Señor. A veces hay hermanos que en la poca experiencia que tenemos o que tengo yo, por ejemplo, he visto eso en muchos jóvenes. Los jóvenes quieren vencer su pecado, luchan con la pornografía, luchan con una cosa, con la otra, y lo desean, en su corazón sienten el anhelo. Y uno les pregunta, ¿usted quiere vencer su pecado? Sí, lo quiero hacer. ¿Está leyendo la palabra? Realmente no la estoy leyendo. ¿Estás orando? Realmente no estoy orando. No vas a vencer tu pecado entonces. Claramente el Señor ha dado medios de gracia para lograrlo. Dependencia del Espíritu Santo. David nos enseña que la restauración no consiste solo en volver a hacer cosas correctas, sino en volver a vivir delante del rostro de Dios. Podemos hacer las cosas mejores, como las veníamos haciendo antes, pero si la presencia del Señor ya no está, si ya no hay gozo, si ya no dependemos del Espíritu, bueno, entonces esa obra no hay vida. Con ella, sin el Espíritu Santo, pero con esa obra, sin el Señor Jesucristo, pero con esa buena obra, bueno, trapo de inmundicia es su obra. Si no está Cristo en lo que hacemos, bueno, delante del Señor, entonces ahí no agrada al Señor. Si no se arrepienten, más bien ustedes también perecerán, dice el Señor Jesucristo en una de sus advertencias. Así que otro punto importante. Señor, solamente tú me puedes dar un nuevo nacimiento, crea en mí un corazón nuevo, pero susténtame con tu espíritu. Ayúdame a perseverar en esto, una verdadera confesión. Vamos a otro punto, hermanos. Tercero. Dios restaura al pecador para hacerlo testigo de su gracia. Versículo 13, ahí en el Salmo 51. Veamos algo impresionante. Hay que tener, hermanos, y es algo que tener mucho cuidado en esto, y es algo que también debemos aplicarlo a nosotros. Miren la actitud del salmista en el versículo 13. Él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Miren, David, el rey David comprende que la gracia de Dios nunca termina en el individuo. La misericordia que una vez restaura al pecador no lo deja encerrado en su pasado, sino que más bien lo transforma en un instrumento útil. Por eso declara el salmista con una convicción, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Otra vez, el orden es importante. El orden es importante. Primero limpieza, luego una restauración y finalmente el servicio. Claramente, a veces el Señor desea que nosotros le demos una palabra, o pone que nosotros le demos una palabra a una persona. Estamos luchando los dos con lo mismo. Yo debo darle a ese hombre mi testimonio, palabra. A veces hay lugares en los que el Señor nos pone que debemos hacerlo. Incluso nosotros luchando con eso también. Pero el Señor nos pone personas que luchan con eso para que les aconsejemos. Sí, es verdad. Pero debemos buscar primero siempre entonces estar confesados delante del Señor, siendo limpios, para poder entonces ir y estar preparados
Miren lo que hacía el apóstol Pablo, viene a mi memoria en este momento. Él decía, mi conciencia, bueno, yo tengo mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Por lo tanto, puedo hablarles claramente. Debe ser también nuestro anhelo para no caer en la hipocresía. Pero veamos entonces que David no promete servir para ser restaurado, no, él promete, Señor, sirvo porque ya tú me has restaurado. Muchas personas dicen, Señor, voy a ir a la iglesia para que usted me perdone. Voy a servir más para que usted me perdone. Voy a leer más la palabra para que usted me perdone. No, eso no se puede invertir. Nosotros servimos al Señor porque Él nos ha perdonado. Nosotros venimos al Señor porque Él nos ha llamado. Como dice el Señor, ustedes no me han escogido, los escogí yo a ustedes. La gracia, entonces, que nosotros recibimos se convierte inevitablemente en una gracia proclamada. El que ha sido perdonado no puede callar lo que Dios ha hecho en él. No habla, claro, desde su posición de superioridad moral, no, sino desde una autoridad humilde. Ha sido primero quebrantado. Ha sido primero quebrantado. Entonces, aquí también debemos tomar el ejemplo del salmista. ¿Recuerdan lo que el Señor le dice a aquella mujer que está llorando? El Señor enseña, al que se le perdona mucho, mucho ama. Mucho ama. Miren, quizás usted no sepa mucho. Hay personas que se frustran, hermanos que se frustran. Dicen, ¿yo cómo voy a ir a hablarle a alguien de Cristo si es que yo no sé casi de teología? Yo no me sé todos los atributos del Señor, no sé explicar bien la justificación. Cuando lo único que usted debe ir a decirle a las personas es, mire lo que Dios en Cristo ha hecho con mi vida. Mire lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo era esto, ahora soy esto. Yo era un pecador fuera del reino de Dios. Ahora por su gracia soy hijo de Dios. Recordemos al endemoniado gadareno. El Señor le liberta de esos demonios que tenía y dice, Señor, déjeme seguirlo. El Señor le dice, venga, vaya y anuncie lo grande que ha sido Dios y las cosas grandes que ha hecho con usted. Debe ser nuestra actitud. No sabía muchas cosas, pero tenía un testimonio. El hombre ciego, yo no sé si ese hombre es hijo de Dios, no sé quién es. Lo único que yo sé es que yo era antes ciego, ahora veo. Debemos estar siempre con un corazón lleno de gratitud al Señor. Hay una frase de un pastor muy bonita y él dice que un santo, un hijo de Dios es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Es nuestra posición. Señor, de gracia yo quiero dar lo que de gracia tú me has dado. Usted no necesita ser un licenciado en teología para ir a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso explica por qué Dios no descarta a los suyos después de la caída. Él no glorifica el pecado, no, pero sí redime la historia de sus pecadores para mostrar el poder de su gracia. Miremos, por ejemplo, a Pedro. Pedro había negado. Claro, Pedro negó, pero Pedro fue quebrantado y Pedro fue restaurado. El Señor no lo descalificó, le dijo, venga, una vez usted haya pasado por eso, vaya y confirme a sus hermanos. La restauración no borra la memoria de nuestras caídas, pero sí la transforma en testimonio de la fidelidad de Dios. Miren, hay iglesias y hay hombres que dicen, usted no debe acordarse de las cosas pasadas porque el Señor ya no se acuerda de eso. No, cuando yo recuerdo lo que Dios ha hecho con mi vida, eso me mueve a querer ir a predicarle a los otros, a mis compañeros, a decirles, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Así que esta es una verdad que a veces la iglesia necesita recordar. Dios no usa personas perfectas, usa personas que han sido perdonadas, usa vasos frágiles, precisamente para que la gloria solamente sea suya. El valor del testimonio nuestro no está en nuestra impecabilidad, no, está en la gracia del Señor, quien nos sostiene. Un creyente que conoce que es débil, su propia debilidad, hablará con compasión,
con paciencia y verdad a otros pecadores. Incluso en eso debemos también, porque a veces debemos callar, bueno, porque yo también he sido perdonado por el Señor, porque yo debo perdonar, bueno, porque el Señor también me ha perdonado. ¿Cómo debe ser mi manera en predicar? Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención del pastor Juan Pablo cuando le enseñaba, que no era ir a atacar al pecador y es que usted se va a ir al infierno, no, hay que mostrar una compasión, porque nosotros también éramos merecedores de ese mismo destino. Pero hay también creyentes que viven paralizados en su pasado, como si esa caída los hubiese inutilizado para siempre. David nos enseña lo contrario. Cuando el arrepentimiento es genuino, cuando el arrepentimiento es verdadero, la gracia no solo nos restaura nuestra comunión con el Señor, sino que nos reorienta nuestra vida hacia el servicio. Señor, yo quiero vivir para servirte. El Señor lo ha confirmado. Al corazón contrito, al corazón humillado, yo no lo despreciaré. Cuarto, solo Jesús es el sacrificio perfecto. Desde los versículos 14 al versículo 19, David está reconociendo que ningún sacrificio animal podía borrar su culpa delante de él. Él entiende que esos sacrificios externos, sin un corazón quebrantado, no tienen valor. Este salmo, iglesia, nos apunta directo al Evangelio. David declara en el versículo 16 y 17 que Dios no se complace en holocaustos cuando el corazón está endurecido. Él entiende que esos rituales por sí solos no agradaban al Señor. El Señor no busca solamente nuestros actos religiosos y estos vacíos, no, sino una respuesta sincera de nuestro corazón. El mismo Samuel también nos enseña esto. Samuel dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Claramente es una pregunta retórica. El Señor se complace en nuestra obediencia más que en nuestros actos externos. Dios no quiere religión sin un arrepentimiento. Dios ni siquiera quiere unas lágrimas que han sido usadas para manipular. No, Dios no quiere promesas humanas sin un arrepentimiento verdadero. Lo que el Señor quiere y lo que el Señor recibe es un espíritu quebrantado y un corazón humillado delante de Él. Allí es donde la gracia entonces encuentra un espacio para orar. Dios no desprecia un corazón que reconoce su pecado. Allí el Señor derrama su misericordia por pura gracia. David sabe que su pecado merecía la muerte y que ningún rito podía borrar esa culpa. Miren, él sabía, ni el adulterio, ni el homicidio podían ser resueltos por esos sacrificios comunes. Eso lo podemos ver en Levítico 20:10 o Números 35:31, si lo quiere buscar. Humanamente, David estaba condenado y solo la misericordia de Dios podía salvarlo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras y señales. No quitaban el pecado, lo anunciaban, apuntaban hacia aquel que vendría a cumplir lo que ellos solo estaban prefigurando. Porque el Señor Jesucristo era el hisopo verdadero, el cordero perfecto. Cristo iba a ser el altar definitivo, iba a ser el sacrificio suficiente, la sangre que limpia completamente, el sacerdote eterno. Solo Cristo puede hacer lo que David suplica, limpiar la conciencia y reconciliar al pecador con Dios. Señor, no quites de mí tu presencia. Cristo vino por medio de la cruz a reconciliarnos. Miren, la confesión verdadera debe llevarnos a la cruz, no a nuestra culpa eterna. El arrepentimiento bíblico no nos deja paralizados en esa vergüenza, no, nos dirige hacia Cristo. Porque la meta de la confesión no es que vivamos aplastados por la culpa, sino que seamos restaurados. No somos perdonados por nuestras lágrimas,
por nuestras promesas, no somos perdonados por nuestro dolor, no. Somos perdonados porque Cristo murió en nuestro lugar. Isaías 53, Él fue quebrantado, Él fue humillado, Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados, por su sangre hemos sido lavados. Es Cristo y solo Cristo. Ese es el corazón del Evangelio. Esa es la esperanza del pecador arrepentido. He pecado y he pecado mucho, dice otro puritano. Pero Señor, es la obra de nuestro sumo sacerdote pagar mi deuda. Ahora, Señor Jesús, vengo a ti como mi sumo sacerdote. Arregla esto por mí. Confieso que mi propia conciencia me acusa. Satanás me acusa. Moisés me acusa. Pero es la obra de nuestro gran sumo sacerdote quitar todas las acusaciones contra los pobres creyentes. Así que ahora, Señor, vengo a ti como mi sumo gran sacerdote. Quita las acusaciones. Cuando contemplo lo que hago, hay tanta muerte, tanta dureza de corazón y tantas omisiones. Me temo que lo mejor de mí nunca será suficiente. ¿A quién acudimos entonces? ¿A quién acude entonces David? Al único sacrificio que puede borrarlo, su pecado, que puede limpiarlo, su sacrificio, su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Así que, a usted que me escucha, si hoy usted está sin Cristo, si hoy la Escritura le confronta con un hecho, eres culpable delante de Dios y no puedes limpiarte a ti mismo. Entonces el problema, usted debe entender que el problema del pecado no es externo, es del corazón. Y solo Dios y solo Él puede darle un corazón nuevo. Dios claramente le exige a usted arrepentimiento y fe. Pero el Señor no lo llama a mejorar su conducta, sino a volver a Él. Porque mientras permanezca en su pecado no habrá paz. Pero Dios ha establecido un camino de perdón. Y precisamente es mediante la sangre de Cristo. Usted debe entender, y el llamado es que usted debe venir a Cristo tal y como está, rogando al Señor, viendo su culpabilidad, viendo su corazón, rogando, Señor, dame uno nuevo. Y la promesa de Dios es clara. Al corazón contrito y humillado no despreciará. La responsabilidad también es clara. Arrepiéntete, cree en el Evangelio, porque el Señor ha estipulado que hoy es día de salvación. Oremos al Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos por este momento, Señor, de haber contemplado tu misericordia en tu palabra. Señor, quieras tú, por tu misericordia, perdonar todos nuestros pecados, Señor, que son tantos. Contemplar, Señor, la dureza de nuestros corazones y contemplar la majestad de Cristo debe humillarnos, Señor, porque no somos dignos de tanto favor. Gracias por amarnos. Gracias por habernos amado en Cristo. Gracias por entregar a Cristo como el único sacrificio verdadero, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Acudimos a ti, Señor, únicamente por medio de Él y en Él. Recíbenos, perdónanos, límpianos. Perdona, Señor, aquel que no ha corrido a ti en arrepentimiento y fe. Da un nuevo corazón, Señor. Da un nuevo espíritu. Renueva su espíritu, Padre. Salva a muchos, Señor, por la locura de la predicación, porque es obra soberana tuya. Confiamos en que lo harás, confiamos en tu poder, confiamos en tu gran gracia, Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Señor, ten misericordia de tu iglesia. Lo rogamos en el nombre precioso de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Salvador Jesucristo. Para la gloria y la fama de tu nombre te lo rogamos. Amén.